Bendecidos mis hermanos, este primer jueves del mes de octubre, ya entramos a un nuevo mes, que sé bien que va a ser un mes lleno de bendiciones, donde se va a manifestar la gloria de Dios en cada uno de sus vidas, también de sus familiares, de sus empresas, de sus estudios, de todo lo que tiene que ver contigo. La gloria de Dios se va a manifestar. Recuérdese que la gloria de Dios es todo el bien de Dios. Definitivamente que Dios nos ama de tal manera que a través de nuestro Señor Jesucristo ha manifestado su gracia, su regalo, algo que no hemos comprado, como la salvación y los dones y todo lo que tenemos, solamente por el amor que Dios tiene, el amor que Dios tiene para con nosotros. Estamos este mes continuando lo que es la interpretación correcta de las Escrituras. Y gracias a Dios estamos entendiendo cosas maravillosas. Estamos entendiendo lo que es dividir el antiguo pacto con el nuevo pacto. Eso es trazar, lo que habla Pablo a Timoteo, trazar correctamente la palabra de Dios, las escrituras, trazarlas, dividir lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto con la ley mosaica y el nuevo pacto es la gracia, la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias por estar poniendo atención a cada mensaje. Gracias por aquellas personas que han estado enviándome mensajes, aquellas personas que han estado ofrendando, diezmando y pactando. Les agradezco mucho. Pastor, ¿por qué usted habla eso? Bueno, porque creo que cuando enviamos un video, estamos en estos momentos de enseñanza, es que nos estamos congregando, aunque sea virtualmente, pero nos estamos congregando. Y sabe bien que en cada culto, pues, siempre que haya la alabanza o según como lo haga el pastor, se recoge la ofrenda, los diezmos y los pactos, por motivo de que es una de las herramientas que Dios ha establecido en nuestra vida, en la obra de Dios, para extender el reino de Dios. Por eso agradezco a aquellas personas que incluso no conozco, pero están ofrendando por simple y están enviando sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos, que sé bien que hay un alma generosa, y la Biblia bien claro dice que el alma generosa, esa va a manifestar la prosperidad. No es que lo va a prosperar porque ya es prosperado en Cristo Jesús, sino que va a manifestar esa prosperidad porque está obedeciendo a la fe. Cuando hablemos de prosperidad estaremos enseñando estas cosas. Cuando hablemos de la economía del reino de Dios, entenderemos muchas cosas, porque muchas personas sabemos bien que se ha abusado mucho con lo que es el asunto de las ofrendas y los diezmos, pero cuando se tiene realmente un entendimiento acerca de lo que es la ofrenda, el diezmo, el pacto, en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, en lo que es Cristo Jesús, vamos a entender muchas cosas sumamente importantes que va a permitir fluir todo el potencial que hay en nuestra vida. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, dice que nos ha dado el poder de hacer riquezas. Por tanto, ese fluir, ese poder, esa unción de Dios. Pero bueno, aclaro esto porque muchas personas se preguntan por qué yo siempre hablo de diezmos, ofrendas y pacto. Bueno, porque quiero decirte algo que no es nada contrario a la palabra de Dios, sino es todo lo que Dios dice en su palabra. Pero estamos hablando de la interpretación correcta de las escrituras. Hemos estado viendo tantas cosas maravillosas, todo lo que Dios nos está enseñando, lo que hemos aprendido. Yo mismo he aprendido de cosas maravillosas. Y hoy tenemos un tema que deseo que tomes su lapicero, su libreta, su Biblia, para que estudies conmigo este pasaje, esta parábola. Hoy vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Sí, donde hay canciones de las 10 vírgenes, la insensata, la prudente, y que fueron a comprar aceite y todas estas cosas. Y vamos a ver más adelante que se atribuye a lo que es a la iglesia de Dios, pero no tiene que ver nada con la iglesia del Señor.
no tiene que ver nada con la iglesia, no tiene que ver nada con lo que se llama el rapto, que es el arrebatamiento de la iglesia, nada de eso. Vamos a estudiar hoy acerca de este tema, esta parábola, donde nos enseñan, bueno, a mí me enseñaron que el peligro de que unos se quedarán y otros se irán, y todo ese montón de cosas que nos han enseñado, que con muy buena intención, con la revelación que se tuvo en ese tiempo, pero no podemos continuar con esta revelación, porque definitivamente nosotros día tras día vamos aprendiendo, progresando, vamos de aumento en aumento, de gloria en gloria, de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, del entendimiento de la palabra de Dios. Permíteme leerles 1 Pedro capítulo 1, verso 24, para dar el repaso de lo que vimos el jueves pasado. Pero dice la palabra de Dios de esta manera, 1 Pedro capítulo 1, verso 24, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada. Por medio de las buenas nuevas ha sido anunciada. Estudiamos el jueves pasado que la obediencia en el nuevo pacto es responder correctamente en fe a cualquier circunstancia. La obediencia en el nuevo pacto es un fruto de la nueva naturaleza que hay en nosotros. Nosotros somos una nueva criatura, por tanto hay una nueva naturaleza. Recuérdese bien que lo que estamos estudiando bíblicamente los jueves y los domingos tiene por propósito no de tener una nueva naturaleza, no de ser una nueva criatura, sino que es el propósito que tiene es que caminemos, aprendamos, entendamos lo que es esa nueva naturaleza para avanzar, para caminar, para vivir según esa naturaleza. Por eso debemos de tener entendimiento, debemos de tener conocimiento de la palabra del Señor, que son las buenas nuevas. Nuestro enfoque debe de ser en la obediencia de Cristo y no la nuestra. No es por mi fe. Siempre nos sucede que, o muchas veces, para no ser siempre, nos sucede que cuando algo no se manifiesta, empezamos nosotros no a dudar. Esto yo lo quité de mi vocabulario, aunque a veces se me sale un poco, pero lo quité de mi vocabulario porque no es dudar, sino claudicar en dos pensamientos. ¿Seré que yo ya estoy creyendo incorrectamente? ¿Seré que yo no estoy caminando en fe? Más, si nos vamos a las enseñanzas tradicionales que hemos visto el domingo, ¿será que no tengo fe? ¿O será que debo crecer en fe? ¿O será que debo desarrollar la fe? Bueno, todas estas cosas empezamos porque empezamos a poner nuestro enfoque, nuestra mirada en nosotros y no en la obra que Cristo ya hizo. Cuando empezamos a mirar lo que Cristo hizo, la obra que Jesucristo hizo, los enfocamos ahí mismo, empezamos a mirar, pues no vamos a tener campo de estar viéndonos nosotros, menos las circunstancias. Ya hemos llegado a la conclusión y lo hemos entendido bien, que no es que nos afecta las cosas de las circunstancias que están exterior, sino interiormente en la mente. Por tanto, ainda estamos aprendiendo y los domingos estamos enseñando y vamos a continuar con esta enseñanza de lo que es lo de la mente, esas fortalezas que hay en nuestra mente que cuando llegamos a creerla se nos hacen creencias e incorrectas, por tanto caminamos, fluimos según esas creencias incorrectas, pues lógicamente se va a manifestar las cosas incorrectas. Cristo, vimos que Cristo obedeció hasta la muerte por nosotros. Los que teníamos que ir a la cruz éramos nosotros, mas Cristo, siendo Dios mismo, se hizo hombre para llevar lo que era la injusticia nuestra. La injusticia, por eso Pablo en Romanos dice que no hay ni uno
justo. Está hablando de antes de Cristo y cuando Cristo llega y muere, y en 2 Corintios 5:21 dice bien claro que Cristo fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vea el intercambio que hay de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros caminamos según la muerte de Cristo Jesús. Por eso cuando a alguien le diga, hermano, es que te tiene que morir, tienes que matar la carne, no, momento. Cristo hizo eso. Yo no lo podía hacer. No sé usted, pero yo no lo podía hacer. Y mi Cristo glorioso murió en la cruz del Calvario. La naturaleza vieja fue crucificada ahí y resucitamos nosotros juntamente con Cristo, dice la palabra, con una naturaleza totalmente nueva, la naturaleza de nuestro Padre Celestial, y estamos sentados, según Efesios 2:6, a la diestra del Padre Celestial. Por eso, hermanos, esta es la razón de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, la salvación. Si morimos en este momento, vamos directo al paraíso, dice la palabra de Dios. Vamos directo para allá. Disfrutamos lo que es toda la manifestación, toda la manifestación de la gloria de Dios. Porque creo que aquí en la tierra tenemos una manifestación de la gloria de Dios, tenemos una manifestación del reino de Dios, pero aquí somos pasajeros. Nosotros en el espíritu, que es nuestro verdadero yo, somos eternos. Bueno, vamos a Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Vamos a leer esta parábola de las 10 vírgenes y a ver cómo interpretamos esta parábola que está en el Antiguo Pacto, aunque esté en el Nuevo Testamento. Los evangelios están en el Antiguo Pacto, porque era Cristo de Nazaret caminando en la tierra. El Nuevo Pacto comienza en el momento que Cristo resucitó de entre los muertos. Óigase bien esto. Esto es necesario, vital entenderlo, que la división del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es Cristo Jesús, su muerte y resurrección. Por tanto, los evangelios es la historia de lo que Cristo de Nazaret hizo aquí en la tierra, de lo que nos enseñó, de lo que le habló al pueblo de Israel. Él vino hacia el pueblo de Israel, lo rechazaron, por tanto entran en juego los gentiles. Ahí es donde más adelante, cuando hablemos de la justicia de Dios, cuando hablemos de la redención de Dios, ahí es que hay tanto que hablar. Yo a veces deseo predicar todos los días para tener un año completo, lunes enseñando un tema, martes enseñando otro tema, miércoles enseñando otro tema, jueves enseñando otro tema, viernes enseñando otro tema, y si es posible sábado y domingo enseñando otro tema, porque es tanto que hay que aprender y sumamente necesario, pero no vamos a correr. No vamos a correr, porque si ustedes han notado esta palabra o esta enseñanza que he estado dando de interpretación correcta de las Escrituras, empiezo a añadir temas que se mueven en todo lo que es redención, toco redención, no solamente como principios, cómo interpretar la palabra de Dios, sino que interpretamos también, juntamente con ustedes, interpretamos algunos temas, algunos pasajes bíblicos, algunos temas como vimos, como la salvación, el perdón, como la sanidad, la obediencia y otros más. Pero bueno, Mateo 25, el 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Subraye esposo. No lo tache, subraye. Si tiene Biblia de papel.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Prudentes, sensatas. En el verso, perdón, se me fue, en el verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, subraye vírgenes, que tomando sus lámparas, subraye lámparas, salieron a recibir al esposo, ya, subrayó, esposo. 5 de ellas eran prudentes, subraye prudentes, y 5 insensatas. Esto se llama, en el seminario nos enseña, lo que estamos haciendo se llama estudios inductivos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, subraye aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Subraye, apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad. Subraye, comprad. Para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, subraye bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bastante larguito. Si gusta subrayan el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre ha de venir. Las parábolas son una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza. Esa es una parábola. Una narración breve que tiene simbólicamente una enseñanza. Se puede extraer una enseñanza. Lo que queremos ver, la enseñanza que hay en este pasaje, a la luz de Jesucristo y la obra terminada. A la luz de Cristo glorificado, no del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era en el antiguo pacto. El Cristo glorificado, resucitado, es del nuevo pacto. Primera clave que le doy. No voy a profundizar en temas escatológicos. La verdad, he estudiado temas escatológicos. Lo más probable es que el otro año hablaré algunas cositas, pero no es en sí lo que Dios me ha mandado a predicar. Darles una luz, eso sí, para que puedan interpretar correctamente a la luz de Jesucristo y su obra terminada, a la luz de la gracia, a la luz del nuevo pacto. Pero no voy a profundizar en esto escatológicamente.
escatológica o escatología es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano. Y hay personas que les gusta meterse en eso. Y mire, de las enseñanzas, creo que 1 o 2 veces he enseñado en todo mi ministerio acerca de temas escatológicos. Porque hay tanto que hablar. Yo fui enseñado de una manera y tuve que aprender a conocer e investigar acerca de temas escatológicos. Pero ahora voy a dar una pincelada, nada más, de lo que entiendo, de lo que creo que es la manera o es la interpretación de esta parábola. Hay 3 puntos sumamente importantes para interpretar correctamente esta parábola. La primera es que no habla de la iglesia. Se ha enseñado por años, hay canciones muy lindas donde dice pon aceite en mi lámpara, Señor. Claro, con una mentalidad totalmente opuesta a la que conocemos nosotros, porque si yo digo a Dios, pon aceite en mi lámpara, Señor, significa que, como lo interpretan la tradición, que el aceite simboliza el Espíritu Santo, lo que estoy diciendo es, ven Espíritu Santo a mí, donde yo estoy lleno del Espíritu Santo. Eso me lo enseña Juan capítulo 7, incluso en el Antiguo Pacto, pero dice que es que no ha venido el Espíritu Santo, ahí mismo en el verso 38 de Juan 7, pero está hablando el verso 35 de una fiesta, está hablando de que Jesús dice de su interior, no de afuera, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior, no es que me llene, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que el verso 38, que está hablando acerca del Espíritu Santo, 38 y 39. Para que vayan apuntando. Porque no estoy leyendo esos versos, les estoy parafraseándoselos. La iglesia es la esposa del Señor y no las vírgenes. Ojo, la iglesia es la esposa del Señor, no las vírgenes. Ahorita vamos a ver quiénes eran las vírgenes. Entonces, no está hablando de la iglesia. Segundo punto que debemos de entender es que no habla del Espíritu Santo, o sea, de la unción del Espíritu Santo. Ese aceite no está hablando ni simbolizando lo que es la persona del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo. No. 2. Primera, no está hablando de la iglesia es la esposa, no las vírgenes. Segundo, el aceite que habla ahí, por eso les dije, vayan marcando estas palabras. El segundo es que el aceite que habla ahí no tipifica al Espíritu Santo. Vamos a ver eso ahora. Confío en Dios que me alcance el tiempo, si no lo veremos el próximo jueves, terminamos el próximo jueves. Tercero, no habla del arrebatamiento, tradicionalmente llamado el rapto. No habla de eso, no está hablando de eso. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Primer punto, no está hablando de la iglesia, que es la esposa del Señor, porque lo que habla es de las vírgenes. Segundo punto, el aceite que está hablando ahí, lo vamos a ver ahorita, no está hablando de el Espíritu Santo o su unción.
Tercero, no está hablando del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Vamos con el primer punto. No está hablando de la iglesia. Hoy le decía yo a mi esposa que cuando empecé a estudiar todas estas cosas, yo empecé hace 4 o 6 años acerca de la gracia. Empecé a tener una liberación de tanta doctrina que me tenían atemorizado. Una de ellas es que si no estaba listo, como se dice ahora, usted tiene que estar listo para irse con el Señor, porque si el Señor viene y no estás listo, te queda. Sí, me está diciendo que tu salvación y mi salvación depende de nosotros y no de Cristo, su obra terminada. Y tu salvación y mi salvación depende totalmente del que murió en la cruz del Calvario y resucitó, Jesucristo. Es lo primero que tengo que tener bien claro. Porque como se enseña, esté listo, Cristo te hizo salvo, y después a la media hora de la predicación te están diciendo de que si no estás preparado, si no te has limpiado, si no caminas en santidad, si no caminas perfectamente, Jesucristo entonces viene y te quedas. Y usan mucho esta parábola. Bueno, el verso 1 dice, permíteme ir hacia atrás para ver el verso 1, que es lo que dice. Dice, entonces, ahí me voy a quedar en esa palabra. Entonces, esta palabra entonces significa después de. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Entonces ellos dicen, después de que la iglesia fue arrebatada y está en las bodas del Cordero, ya escatología, ya no voy a empezar a explicar eso. Después de eso, de haber sido arrebatada, y las que se quedaron, los hermanos, y así dicen, hermanos y pastores que se quedaron. Perdón, yo sé que el cristianismo y el pastorado no significa que una persona sea salva, pero estoy poniendo a dudar a mucha gente, dudar o claudicar en tus pensamientos, ¿soy o no soy? He ahí el dilema. Entonces esta palabra entonces significa después de ¿qué? Del capítulo 24. ¡Wow! ¿Qué habla el capítulo 24? Los últimos tiempos, los tiempos finales, sí, los últimos tiempos. Los tiempos finales con la gran tribulación que, por cierto, yo sé que aquí voy a entrar para algunos cristianos, que por cierto yo creo que ya sucedió la gran tribulación. Pero ojo, este evangelio será predicado en todo el mundo y estas señales sucederán, serán los últimos días, habrán terremotos, guerras y todo este montón de cosas. Ok, como no quiero entrarme mucho ahí, voy a rápidamente lo que pienso. Después daré el otro año un estudio que me lo pidió una hermana que diera ese estudio acerca de la gran tribulación. Pero aquí está hablando, dice, entonces significa después de capítulo 24, los tiempos finales, sí, tiempos, subraye o escriba, tiempos finales. Que el verso 24 habla de la gran tribulación. A ver, vamos a Mateo capítulo 24, verso 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que lo explicaré cuando enseñe esto, de que habló el profeta Daniel, hablaré también acerca de las 70 semanas
de Daniel, el que lee, entienda. ¿Se da cuenta que esto es entendimiento? Felipe le dijo a aquel hombre, ¿lees lo que, entiende lo que lees? Y estaba leyendo Isaías 53, perdón. Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, eso está en Hechos, lo que acaba de decir. Entonces los que estén en Judea, ¿dónde por favor? En Judea, en Costa Rica. Yo gozo porque a mí me enseñaron desde niño, tradicionalmente, que el 31 de diciembre a las 12 de la noche terminaba el mundo. Y eso era, yo no sé dónde sacaron de que es un 31 de diciembre que se termina el mundo, un 31 de diciembre que viene nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, y yo siempre le tenía miedo, niño, le tenía miedo. No me lo enseñaron correctamente, pero le tenía miedo acerca de eso. Entonces, hoy en día la iglesia incluso está esperando la gran tribulación, porque hay tres escuelas de la gran tribulación. Creo que yo estoy en la cuarta. La primera es que el cristiano pasa la gran tribulación. Otra es que el cristiano se va en media gran tribulación, porque no dice tribulación, dice la gran tribulación. Y tercero es los que piensan que se van después de la gran tribulación. Está mejor ese. Yo creo que ya pasó. ¿Por qué? Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que están en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque entonces gran tribulación. ¿Perdón? Gran tribulación. ¿Dónde? ¿En el mundo? ¿En Costa Rica? ¿En la iglesia? ¿Para la iglesia? Porque habrá entonces gran tribulación en Judea, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Me está diciendo que no hay gran tribulación, porque le sucederá para el pueblo judío. Está hablándole a un sector en Judea. Hoy, cuando empecemos a hablar la caída de Israel y la victoria de la iglesia, wow, vamos a entender las 70 semanas de Daniel y todo este montón de cosas y el hijo de perdición y todo el asolador también. ¿Lo dije bien? A veces digo tan rápido. Sí, que se ha enseñado tanto, pero lo que quería nada más era esto. No parábola, no está hablando de las 10 vírgenes, no está hablando del arrebatamiento, no, ya, ¿qué pasó ahí? Se está hablando entonces después de la gran tribulación, de poder, ¿qué sucedió? Una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Históricamente, estudiar esta gran tribulación que sucedió es doloroso todo lo que pasaron, doloroso todo lo que sucedió.
pero no voy a entrar ahí, no voy a entrar. Deseo a veces como soltar cosas, pero no. En la óptica del judío, cuando está hablando aquí de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas, esas vírgenes son damas de compañía que nosotros entendemos en un matrimonio. El requisito que tenían estas mujeres era que tenían que ser vírgenes. No está hablando de la esposa, no está hablando de la iglesia. Cuando una pareja se iban a casar, históricamente, papá y mamá, más papá, con su hijo, iba donde los padres de la novia. Hablaban, comentaban, decían de que se iban a casar. Por tanto, había un tiempo de preparación, no como aquí nosotros, donde el joven, el esposo, se iba y tenía que prepararle con la supervisión de su papá, no de la novia, sino del muchacho, tenía que prepararle la casa para poder ser aceptado ese matrimonio o el muchacho. Tenía que tener todo ya en su casa. Cuando tenía todo preparado, que no se sabía el tiempo que era, cuando venía el esposo, en ese tiempo usaban las lámparas, las vírgenes se preparaban para recibir al esposo. Las damas, las vírgenes, y eran que gritaban también: ha llegado el esposo, ha llegado el esposo. Y las vírgenes, juntamente con los que estaban gritando que llegaba el esposo, como una fila, ya él llegaba totalmente para entrar en lo que es las bodas. Se dice que se duraba 7 días de fiesta en esa casa, con los novios y los invitados. Pero bueno, significa que las vírgenes no eran la esposa, eran las acompañantes, eran las, como lo usan ahora, o lo usamos nosotros, las mejores amigas, las que escogían ellos. Solo que tenían que ser doncellas, tenían que ser vírgenes. Para ir entendiendo un poquito más. Creo que ya vamos entendiendo que no es para la iglesia. No fue para la iglesia. No hubo para la iglesia. Eso es para los judíos. No para la iglesia. Menos para los gentiles. El aceite. Dice el capítulo, verso 3 y 4. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dije que ese aceite no simboliza, porque recuérdese que en el antiguo pacto todo era simbolismo, sombras, y sí,
Hay un aceite que simboliza la unción del Espíritu Santo, pero este aceite no simboliza la unción del Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 39, verso 37 y 38 nos dice: el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Que necesitaban el aceite para aquellos, para sus lámparas. Era un aceite para el alumbrado. Ahorita vemos el significado o el simbolismo. El altar de oro, el aceite de la unción. Aquí están los dos aceites. La parábola me está hablando del aceite para la lámpara. Aquí me está hablando también de en Éxodo, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. Notemos que este aceite es para el alumbrado y no para la unción. Estos aceites tenían un proceso de preparación. No voy a entrar en la preparación ese proceso que tenía de preparación el aceite de la unción. Son varias hierbas y de todo que se aplicaba y tienen incluso su significado. Pero no es lo que estamos hablando ahora, sino lo que estamos estableciendo es que estas 10 vírgenes no es la iglesia. Segundo, que el aceite no es el Espíritu Santo. Para tener claro que es lo que se está hablando aquí. Segundo, que no era para nosotros, los nacidos de nuevo, sino para el pueblo judío. Que un pueblo judío que iba a pasar la gran tribulación. Una gran tribulación. Que no había sucedido nunca y que tampoco iba a suceder más. Lo mismo que sucedió con Noé, que el Señor dijo: nunca más pasarán las aguas a este mundo, y lo juró que nunca más estaría enojado con el mundo, que no iba a pasar las aguas como pasaron en el principio con Noé. El aceite del alumbrado era lo que quedaba del proceso, o sea, mala calidad. Por lo tanto, no representa o simboliza el Espíritu Santo. Sí, de todo el proceso de aceites, ese era el más malo, el de mala calidad, el que se usaba para encender las lámparas. No para la unción del Espíritu Santo. Si usted lee la preparación en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, la preparación que se hacía para la unción, para ungir todas las cosas sagradas de Dios, no era mala calidad, era excelencia. Por tanto, interpretar que este aceite en la parábola de las 10 vírgenes es un tipo del Espíritu Santo es un error de interpretación. El aceite para el alumbrado lo que hace es dar luz, que simboliza entendimiento. ¿Se acuerda cuando hablé en el pasaje de esa palabra entendimiento? ¿De qué? Entendimiento de los tiempos.
entendimiento de los tiempos, de lo que sucedió, está sucediendo y lo que va a suceder. Dije que aquí hay dos tipos de vírgenes, la prudente o la entendida de los tiempos, y las insensatas, las ignorantes de los tiempos. A ver, Mateo 16, del 1 al 3. Ya estoy corriendo porque ya se me está yendo el tiempo. Mateo 16, del 1 al 3. Es que si termino hoy esto, entraremos el jueves próximo, con la ayuda del Señor, ver a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, pero a la luz de Jesucristo y la obra terminada, un pasaje que se aplica mucho. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Estaremos viendo eso. Ay, Dios, maravilloso. Las entendidas estaban comprendiendo el tiempo que estaba pasando. Las insensatas eran ignorantes, que necesitaban aceite. No tenían aceite. Claro, el hablarle a los judíos, ellos comprendían lo que se les estaba diciendo, porque ellos conocían todo este sistema de la ley. Todo el sistema lo conocían. Cuando se les hablaba de aceites, conocían lo que eran los aceites. Cuando se les hablaba de bautismos, conocían lo que eran los bautismos. En Mateo 16, del 1 al 3 dice: vinieron los fariseos. ¿Quiénes? Los fariseos. Judíos. Gente que conocían extraordinariamente la ley y establecían la ley. Aunque Jesús decía, enseñaban la ley, hacían a la gente judía practicar la ley, mas ellos no la hacían. Jesús lo dice, pero entraremos otro día en eso. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Una palabra fuerte que Jesús usó: hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La ley los tenía cegados. ¿Se recuerda 2 Corintios 3? El velo que tenía Moisés. No había entendimiento. Las vírgenes imprudentes no tenían entendimiento. Les está hablando a un pueblo que debían de comprender, de entender los tiempos, lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Y todavía así rechazaron al Mesías. Todavía así negaron. Y todavía así lo entregaron para que fuera crucificado. No entendieron las señales. No entendieron las señales. El cristiano que es dirigido, porque la Biblia lo dice, que es dirigido, guiado por el Espíritu Santo, no necesita señales. No debe de pedir señales. Pero quiero decirte que se van presentando las señales. No los vamos a dejar guiar por las señales, pero entendemos, como cuando Elías entendía la señal
de que venía una gran lluvia, una gran lluvia. Y en la Biblia, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, lluvia simboliza bendición. Es lo que hace germinar la semilla. Es la fuerza que le da a la semilla para germinar, para que muera y tenga ese milagro de germinar. Y cuando vio el siervo de Elías y le dijo, veo en el cielo una nube del tamaño de la mano de un hombre, imagínense el tamaño que es, comprendió el tiempo y le dijo Elías al siervo, vaya y dile al rey Acab que aliste los caballos, aliste todo, porque una gran lluvia viene. Pues quiero decirte que estamos en los mejores tiempos. Algunos dicen, es que estamos en los peores tiempos. No, 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 estamos en los mejores tiempos donde la mano de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el brazo de Dios que no se ha cortado, va a manifestar a través de sus hijos su gloria y saldrán victoriosos. Y el mundo verán el Dios Padre que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, se me fue el tiempo. Todavía me queda un poquito ahí para estudiar, pero quiero que vayan entendiendo y estudien, léalo, estudien, investiguen. Ahora en Google usted puede entrar y investigar a la luz. Vea que estamos en la posición. ¿Qué tiempo fue ese? ¿A quién le está hablando? ¿De qué le está hablando? Y otra cosa, ¿se puede aplicar a mi vida en este tiempo? Eso es lo que hemos estado estudiando en interpretar la palabra de Dios. Pero aquí en ningún momento está hablando de que uno se quedará y el otro se irá. No está hablando de la iglesia. No está hablando del arrebatamiento. Está hablando de tiempos. Estas mujeres, las prudentes, las vírgenes prudentes, sabían el tiempo, conocían el tiempo, los tiempos. Las insensatas, no. No había aceite, ese aceite para la luz, para iluminación. Pero lo veremos con la ayuda de Dios el próximo jueves. Amados hermanos, espero que manifieste esta palabra, porque dice que la palabra trae consuelo, trae paz, trae seguridad, de que estás en los mejores tiempos de tu vida. No importa la edad, deja lo que ya pasó, pasó. Estás en los mejores tiempos. Algunos dicen, yo quisiera estar como Moisés. No, yo quiero estar en este tiempo. Y estoy en este tiempo, en los mejores. Y tengo una expectativa de ver esa manifestación gloriosa de lo que Dios ha dicho. Pero aquí le está hablando a los judíos. ¿Que puedo sacar una enseñanza para mi vida? Claro que sí. Pero esa enseñanza es diferente a todo lo que es ley y lo que está hablando esta palabra. Me puede dar una luz. Me está diciendo, Arnoldo, ponga atención a los tiempos de Dios. Sea entendido a los tiempos de Dios. Estás en el mejor tiempo. Deje de estar quejándose por lo que no pudo hacer, o por lo que no obtuvo, o por lo que no hiciste. Ya, estás en el mejor tiempo. Con una palabra gloriosa, con un evangelio maravilloso, con un entendimiento extraordinario. Amados hermanos, paz y gracia para su vida y todo aquel que está cerca de ti.
Bendecidos.